Ese tractor jamás volverá a funcionar, aseguraron los ingenieros, pero el niño los dejó sin aire. ¿Alguna vez escuchaste decir que algo estaba perdido hasta que Dios decidió demostrar lo contrario? En un taller olvidado, entre campos y silencios, un niño fue testigo de un milagro que ni los más sabios pudieron comprender. Lo que vas a ver no es solo la historia de un tractor que volvió a rugir, sino de una fe que encendió lo imposible. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y, si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que estás por presenciar tocará tu alma y te recordará que los milagros aún existen. Entre los campos dorados, donde el viento soplaba historias viejas, se levantaba un pequeño taller cubierto de polvo. Allí yacía un tractor viejo, de esos que habían trabajado tanto que ya casi eran parte de la tierra misma. Los hombres del pueblo lo miraban como se mira a alguien que ya no tiene esperanza. Las manos expertas de los ingenieros habían intentado todo: cambiar piezas, revisar conexiones, rezar casi en silencio para que alguna chispa respondiera, pero nada. El motor, como un corazón cansado, no quería latir. A veces la vida se parece a ese tractor. Hay días en que sentimos que todo en nosotros se apagó, que ni los que más saben pueden ayudarnos a volver a arrancar. Nos miran con lástima o con cansancio y uno empieza a creer que de verdad no hay arreglo. Pero Dios tiene un modo misterioso de mirar lo roto. Él ve más allá del metal oxidado, ve la semilla de algo que aún puede renacer. Y cuando todos dan un diagnóstico de imposible, es cuando Él más se acerca. Los ingenieros del taller representaban a quienes confían solo en su experiencia. Creían que lo sabían todo porque tenían años de oficio, pero olvidaron lo esencial: que las cosas no funcionan solo por piezas, sino por propósito. Y así pasa con las personas. A veces no se trata de saber más, sino de creer más. Lo que parece muerto, si tiene propósito, puede volver a respirar. Porque la fe, esa chispa pequeña, tiene una fuerza que ningún cálculo técnico puede medir. En ese taller había silencio, un silencio pesado, lleno de resignación. Algunos incluso bromeaban para disimular la derrota. Este trasto servirá solo de adorno. Sin embargo, lo que nadie notó fue que la historia aún no había terminado. El polvo del fracaso cubría el suelo, pero entre las sombras algo o alguien estaba por romper esa rutina. Dios a veces permite que los expertos se rindan para que los humildes puedan brillar. Este tractor, viejo y cansado, era un espejo de todas las veces que creemos que ya dimos lo mejor. Y sin embargo, cada final aparente es solo el comienzo de una nueva oportunidad. Lo importante no es cuánto daño llevamos dentro, sino cuánto dejamos que el Creador trabaje en nosotros. Él no necesita herramientas perfectas, necesita corazones dispuestos. Así, mientras los ingenieros guardaban sus planos y apagaban las luces del taller, la historia parecía cerrarse. Pero los milagros nunca llegan cuando uno los espera. Llegan cuando el alma se entrega. Y en aquel rincón olvidado, entre el olor a aceite y tierra, algo estaba a punto de despertar. En ese taller, donde el silencio pesaba más que el humo, había alguien que nadie veía. Un niño de mirada viva, siempre con las manos manchadas de grasa, pasaba las horas limpiando herramientas y escuchando sin hablar. Nadie sabía su nombre completo, ni de dónde venía. Solo sabían que trabajaba a cambio de un plato de comida y un rincón donde dormir. Los ingenieros lo trataban como parte del paisaje, invisible, irrelevante, pero él observaba cada movimiento, cada error, cada intento fallido. No lo hacía por curiosidad, sino porque algo dentro de él le decía que ese tractor aún tenía alma. A veces los más pequeños, los que nadie nota, son los que más entienden el lenguaje del corazón. Mientras los adultos se enfocan en fórmulas, los niños sienten lo que las manos callan.
Y ese niño lo sentía. El tractor no estaba muerto, solo necesitaba que alguien creyera en él. Así también pasa con las personas. Hay corazones que parecen apagados, pero lo único que esperan es que alguien los mire con fe. Su mirada era un fuego tranquilo. No buscaba demostrar nada ni ganar aplausos, solo quería intentar. Hay una fuerza inmensa en el alma de quien no se rinde, aunque el mundo lo ignore. Los niños, sobre todo, tienen ese don, el de creer sin pruebas, el de intentar sin miedo. Y cuando esa inocencia se une con la fe, se convierte en un poder que transforma lo imposible en milagro. Los ingenieros seguían hablando, llenando el aire de tecnicismos y excusas. No hay nada que hacer, repetían, como si esa frase los liberara del fracaso. Pero el chico, desde su rincón, veía más allá del metal. Veía la historia del tractor, su esfuerzo, su lealtad a la tierra. Lo entendía como se entiende a un amigo cansado. Y eso cambia todo, porque cuando uno ama lo que hace, hasta lo inservible puede volver a respirar. Muchos niños, como él, enfrentan el mundo sin que nadie crea en ellos. Los llaman torpes, distraídos o inútiles, sin notar que detrás de esos ojos brilla un propósito. Este chico nos enseña que no hace falta ser grande para hacer cosas grandes. Basta con tener el valor de mirar lo roto y decir, puedo ayudarte a volver a ser. Esa es la fe que mueve montañas y también motores. En cada taller, en cada casa hay un niño observando, aprendiendo en silencio, esperando su momento. Y cuando ese momento llega, el mundo se detiene. Porque el milagro no es ver a un niño arreglar un tractor, sino ver cómo la esperanza vuelve a girar donde todos habían dicho que no había más que ruina. Esa noche, el taller quedó vacío. Solo las sombras de las herramientas colgaban como guardianes silenciosos. El niño esperó a que todos se marcharan. Luego, con paso decidido, se acercó al tractor. No había miedo en su mirada, solo una calma extraña, esa que tienen los que escuchan más allá del ruido. Apoyó la mano sobre el metal frío y durante un instante cerró los ojos. No vio chatarra, vio una promesa dormida. «Aún puedes rugir, viejo amigo», susurró con ternura, como si hablara con un ser vivo. Cada tornillo que tocaba parecía responderle. Tomó su pequeña caja de herramientas, hecha con retazos que otros habían tirado, y comenzó a trabajar. No era un mecánico, era un soñador, con las manos sucias y el corazón limpio. Mientras el viento golpeaba las ventanas, él desarmaba con paciencia lo que los hombres habían dado por perdido. Y en ese acto silencioso estaba sembrando una lección eterna, que la fe sin acción es como un motor sin chispa. A veces, Dios pone en nuestras manos tareas que parecen imposibles, solo para mostrarnos que sí se puede, si lo hacemos con amor. No se trata de tamaño ni de fuerza, sino de la pureza con que uno se entrega. Ese niño no sabía de leyes físicas, pero conocía la del alma, que lo imposible es solo una palabra cuando el corazón cree. Y mientras ajustaba cada pieza, parecía decirle al mundo entero, lo que los grandes dejaron caer, los pequeños pueden levantar. Los minutos se hicieron horas, y el chico seguía trabajando bajo la luz débil de una bombilla temblorosa. No buscaba reconocimiento, buscaba escuchar de nuevo el rugido del amigo que tanto había dado. Porque hay momentos en que uno no arregla máquinas, sino recuerdos, esperanzas, pedacitos del alma. Y Dios, viendo aquello, sonreía desde el cielo, porque sabía que estaban haciendo un milagro pequeño, pero eterno. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. No sabes cuánto bien haces cuando compartes luz en medio de la oscuridad. Este niño, sin saberlo, estaba enseñando a todo un pueblo lo que significa creer cuando nadie más lo hace.
Así fue como, en esa noche solitaria, se encendió algo mucho más fuerte que un motor, la chispa de la fe. Y desde ese instante, el taller dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se convirtió en un templo donde un pequeño creyente estaba a punto de despertar la vida, recordándonos que Dios siempre usa lo pequeño para hacer cosas grandes. Las horas se estiraban, como si el tiempo mismo quisiera mirar lo que aquel niño hacía. Sobre el suelo, las piezas del tractor formaban un mapa misterioso. Había tuercas, engranajes, cables que se cruzaban como venas, esperando volver a latir. El chico trabajaba en silencio, con la concentración de un artista y la fe de un creyente. No seguía ningún manual, escuchaba. Oía el suspiro de cada parte, la historia que le contaban los metales viejos, y encontraba sentido donde otros solo veían desorden. A veces, cuando la vida se desarma, creemos que ya no hay manera de juntar las piezas. Pero Dios nos enseña que todo lo que se rompe puede tener un propósito nuevo si lo miramos con amor. Así actuaba el chico. Cada soldadura era una oración, cada tornillo un acto de esperanza. No reparaba un tractor, reconstruía la fe de todos los que habían perdido la capacidad de creer. Y eso, aunque nadie lo viera, lo hacía inmenso. Su mente trabajaba con precisión, veía patrones invisibles, escuchaba ritmos secretos en los engranajes. No sabía que su don era un regalo divino, pero lo sentía en cada fibra. Había algo sagrado en esa madrugada. Un niño transformando la imposibilidad en posibilidad. Y mientras el taller se llenaba del olor a aceite y metal caliente, también se llenaba de un perfume invisible, el del milagro en construcción. ¿No te ha pasado que, cuando todo parece perdido, una idea pequeña cambia todo? Así ocurre con la fe. Es una chispa diminuta, pero capaz de encender lo que parecía apagado para siempre. El chico estaba viviendo esa verdad sin saberlo. Tenía las manos cansadas, los ojos ardiendo, pero el alma despierta. Sabía que valía la pena seguir, aunque nadie lo estuviera viendo, porque los milagros no necesitan testigos, solo necesitan corazones dispuestos. Y así, el taller, que horas antes había sido un lugar de derrota, se convirtió en un escenario de creación. Lo que los adultos daban por basura se volvía obra maestra. En la quietud de esa noche, el niño no solo reparaba un motor, estaba descubriendo quién era. Porque cada vez que alguien elige no rendirse, aunque esté solo, algo dentro de él empieza a brillar como una promesa. Cuando la luna ya se escondía, el chico limpió su frente y miró el tractor con orgullo. No sabía si funcionaría, pero algo en su pecho le decía que sí, que esa fe que lo había sostenido hasta el amanecer era la verdadera energía que movería el mundo. A veces no se trata de ver para creer, sino de creer para ver. El amanecer se filtraba por las rendijas del taller, pintando de oro el polvo que flotaba en el aire. El niño, exhausto pero con los ojos encendidos, se quedó un momento mirando el tractor. Había trabajado toda la noche. Tomó aire, cerró los puños y giró la llave. Un silencio denso lo envolvió. Ni siquiera el viento se atrevió a moverse. Durante unos segundos solo se escuchó el latido acelerado de su corazón, y entonces un rugido profundo quebró la mañana. El tractor resucitó. El sonido era poderoso, casi sagrado. El suelo tembló, los pájaros salieron volando y el chico, sin poder evitarlo, soltó una carcajada entre lágrimas. Había logrado lo imposible. El viejo motor rugía como si tuviera alma. En ese instante comprendió que los milagros no siempre caen del cielo. A veces nacen de unas manos pequeñas llenas de fe. Y fue ahí cuando todo cambió para siempre. Los ingenieros, alertados por el ruido, entraron corriendo. Se quedaron congelados al ver la escena. El niño cubierto de grasa, el tractor latiendo como una bestia recién despierta. «¡No puede ser!»,
gritó uno, llevándose las manos a la cabeza. Nadie entendía cómo aquel chico, sin títulos ni experiencia, había hecho lo que ellos no pudieron. Pero el niño no dijo nada, solo sonrió. Sabía que su secreto no estaba en la técnica, sino en el amor con que había creído. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros, porque lo que ocurrió ese amanecer no fue una simple reparación, fue una revelación. Cuando un corazón puro se une a la fe, hasta el metal más frío puede despertar. Los ingenieros rodearon el tractor, revisando cada pieza. No lo reparó, lo reinventó, murmuró uno con voz temblorosa, y en esas palabras había verdad. El chico no había copiado sus métodos, había escuchado su intuición, esa voz interior que Dios pone en los valientes. A veces la sabiduría no se aprende en libros, sino en la humildad de quien se atreve a intentar otra vez. El rugido del tractor siguió resonando en el campo como una oración. Los hombres del taller, antes soberbios, bajaron la cabeza con respeto. No era solo un niño el que había vencido la lógica, era la fe quien había vencido la duda. Y en ese amanecer, el sol no solo iluminó el taller, también iluminó un corazón que había aprendido que creer es el primer paso para crear. El taller entero quedó en silencio. Los hombres, que antes hablaban con soberbia, ahora observaban sin saber qué decir. El tractor rugía con fuerza, pero la verdadera conmoción estaba en los rostros. Nadie comprendía cómo aquel niño, al que apenas dejaban tocar las herramientas, había hecho posible lo imposible. Uno de los ingenieros, con los ojos húmedos, se acercó despacio y murmuró: «No reparó el motor, lo reinventó». Y en ese reconocimiento había más que sorpresa, había humildad. Por primera vez, los sabios se inclinaban ante la fe de un pequeño. El niño no buscó gloria, solo limpió sus manos con el trapo y bajó la mirada, como si aquello no tuviera importancia. Pero Dios ve lo que los demás pasan por alto. En ese instante, el cielo entero parecía sonreír. Porque no se trataba de un triunfo mecánico, sino de una revelación espiritual. Los milagros llegan cuando uno deja de depender del orgullo y empieza a creer con el corazón. Y ese taller se volvió altar. Los ingenieros comenzaron a rodear el tractor con respeto, casi con devoción. Tocaban cada pieza modificada como si fuera algo sagrado. Uno de ellos, el más anciano, dijo: «Nosotros usamos ciencia, él usó alma». Y todos asintieron en silencio. No había manual para lo que habían presenciado. Aprendieron que el verdadero conocimiento no siempre se enseña, a veces se revela, y que los pequeños, cuando confían, pueden convertirse en instrumentos de algo mucho más grande. Aquel niño había demostrado que la fe no es un sustituto del saber, sino su raíz. Porque quien cree con humildad aprende más rápido, ama más profundo y construye con propósito. En la vida, no se trata de saber cómo funcionan todas las cosas, sino de entender por qué vale la pena hacerlas funcionar. Lo que aquel niño encendió no fue solo un motor, fue el recuerdo de que el corazón, cuando confía, tiene poder creador. Y así, lo imposible dejó de ser un muro y se volvió un espejo. Los adultos vieron reflejadas sus propias limitaciones y comprendieron que habían olvidado soñar. El chico, sin quererlo, los había devuelto a la esencia, porque la sabiduría no siempre viene con los años. A veces, llega con un alma que todavía no ha aprendido a dudar. Desde ese día, el tractor siguió funcionando como testimonio vivo de un milagro terrenal. Pero el verdadero motor encendido fue el del niño. Su fe, su intuición, su coraje. En cada giro de esa máquina seguía resonando una lección eterna. Cuando haces las cosas con amor y para Dios, nada está realmente roto.
Con el paso de los días, el rumor se extendió por todo el valle. En los campos, en las ferreterías, en los mercados, todos hablaban del niño que hizo rugir lo imposible. Ya no era el ayudante del taller, sino un nombre que se susurraba con admiración y asombro. Los campesinos llevaban a sus hijos para que lo vieran, como si su sola presencia pudiera inspirarles valentía. Y en el rostro de aquel chico había una paz serena, la de quien ha entendido que los milagros no se presumen, se viven. El tractor siguió funcionando, fiel como siempre, pero lo más grande no fue su resurrección, sino lo que despertó en los corazones. Los ingenieros aprendieron a mirar con humildad. Los niños comenzaron a creer que ellos también podían crear, y el pueblo redescubrió que el trabajo hecho con fe se convierte en ofrenda. Así, aquel motor dejó de ser una máquina y pasó a ser símbolo, recordatorio de que la grandeza no viene del tamaño de las manos, sino de la pureza del corazón que las mueve. Desde entonces, el chico dedicó sus días a ayudar a otros. Arreglaba bicicletas viejas, molinos olvidados, herramientas que nadie se atrevía a tocar. Pero su verdadero propósito no era reparar objetos, sino restaurar la confianza de quienes habían perdido la esperanza. Su historia se convirtió en un faro para los jóvenes del campo, enseñándoles que la fe no es un sentimiento débil, sino una fuerza capaz de mover engranajes y destinos. Las madres contaban su historia a los niños antes de dormir. Les decían, nunca digas no puedo si tu corazón aún quiere intentarlo, porque el niño del taller había mostrado que lo que se hace con amor y con fe no tiene límites. No importa cuán viejo, roto o imposible parezca algo. Cuando Dios ve intención sincera, Él sopla vida sobre lo muerto. Y ese soplo puede venir incluso desde las manos más pequeñas. Muchos años después, cuando el tractor volvió a necesitar mantenimiento, nadie se atrevió a tocarlo. Decían que estaba bendecido, que aquel motor llevaba dentro la marca de un milagro, y en parte era verdad, porque el verdadero milagro no fue que el metal rugiera otra vez, sino que un niño enseñara a los hombres a creer. Cada giro del motor era una oración, un eco de aquella noche en que la fe encendió la maquinaria del cielo. Así terminó la historia del chico al que todos subestimaron, pero que Dios eligió para revelar su poder. Su nombre se perdió entre los relatos del campo, pero su lección permanece. Nunca subestimes lo que un corazón creyente puede hacer cuando los demás solo ven ruinas. Y cada vez que el sol amanece sobre el taller, parece susurrar. Los milagros no nacen del ruido, sino del silencio donde alguien decide volver a creer. Y así, donde los ingenieros vieron un final, un niño vio un comienzo. Lo que sus manos encendieron no fue solo un motor, sino la esperanza de todo un pueblo. Este relato nos recuerda que no hay imposibles para quien confía con pureza y actúa con amor. Si esta historia te inspiró, escribe en los comentarios qué parte tocó tu corazón y comparte este video para que otros también recuerden que la fe puede mover hasta el metal más frío. Suscríbete a Pequeños Prodigios y sigue con nosotros, porque cada historia es una chispa que puede despertar tu propio milagro.